Buenas noches, doctor y compañeros. Tengan un cordial saludo de mi parte. Hoy nos adentramos en el estudio de la frontera mínima del poder punitivo estatal. El tema es las faltas en el derecho penal. El derecho penal es su función de mantener el orden social. Se clasifican los ilícitos punibles distinguidos entre delitos y faltas. La falta es una conducta antijurídica de menor gravedad por el delito, punible con sanciones menores severas. La distinción fundamental reside en la intensidad de la lesión o el peligro generado al bien jurídico tutelado, mientras que el delito implica un ataque significativo a bienes fundamentales, como la vida, la libertad, la integridad, etc. Las faltas son las expresiones mínimas del poder punitivo estatal. Estas atentan levemente contra la convivencia pacífica, el decoro o la propiedad, y su función y su sanción típicas son las penas leves como multas o servicios comunitarios. El derecho penal como última ratio, uno de los temas más importantes. Esta distinción se justifica en el principio de intervención mínima o última ratio. El derecho penal solo debe intervenir cuando otros mecanismos, civil o administrativo, sean insuficientes para proteger los bienes jurídicos. De este modo, se evita una criminalización excesiva y se garantiza que no toda perturbación del orden requiera la maquinaria punitiva más severa. La intervención penal, incluso en faltas, está limitada por principios esenciales. Principio de la legalidad. Ninguna conducta puede ser sancionada sin una ley previa. Principio de lesividad. El derecho solo interviene cuando existe una afectación concreta o real a un bien jurídico relevante, actuando como un límite al uso del derecho penal con fines moralizadores. Y principio de culpabilidad. No puede haber pena sin responsabilidad personal. Se excluye la responsabilidad objetiva, solo se sanciona a quien actúa con dolo o culpa. Esto garantiza que la sanción se corresponda con el grado de reprochabilidad personal del autor. Concepto y elementos constitutivos de las faltas. Una falta se define como una conducta antijurídica de menor gravedad que el delito, pero que todavía es punible. La distinción fundamental es la menor intensidad de la lesión al bien jurídico. A pesar de su levedad, las faltas comparten con los delitos los tres elementos esenciales de la dogmática penal. 1. Tipicidad. La conducta debe estar clara y previamente descrita en el Código Penal. En el ámbito de las faltas, la tipicidad cumple una función de selección, determinando qué conductas merecen a la intervención penal en respeto al principio de intervención mínima, ya sea última ratio. Antijuricidad. La conducta típica debe ser contraria al ordenamiento jurídico en su conjunto. Dado el principio de mínima intervención, no toda conducta formalmente típica debe castigarse si no se representa una verdadera afectación al orden jurídico o si está justificada. 3. Culpabilidad. Es un presupuesto irrenunciable. Solo se sanciona a la persona que se le puede reprochar subjetivamente la realización de conducta, actuando con dolo o culpa. Esto se excluye cualquier forma de responsabilidad objetiva y garantiza que la sanción no sea arbitraria. La diferenciación crucial entre delito, falta y contravención. La clasificación de ilícitos se fundamenta en la intensidad de lesión o el peligro generando al bien jurídico. Tenemos delitos. Estos representan las conductas más graves castigadas con penas de gran entidad como la prisión. Las faltas son infracciones de menor trascendencia social que atentan de modo leve contra la convivencia pacífica, el decoro o la propiedad. Constituyen la expresión mínima del poder punitivo estatal. Y las contravenciones se sitúan en un nivel aún más bajo, tratándose a menudo de infracciones administrativas, ya sean de tránsito, ruidos o salubridad, sancionadas por autoridades administrativas, municipios o policía, con procedimientos más simples. Bueno, hablaremos sobre la clasificación de las faltas que está articulado en el artículo 441 del Código Penal. En la legislación penal peruana, las faltas no son un conjunto homogéneo de infracciones, sino que se organizan de manera sistemática en el Código Penal peruano. Esta clasificación por el bien jurídico protegido es esencial para aplicar el principio de proporcionalidad y garantizar así una respuesta estatal
que se enfoca en el interés social afectado. Tenemos, por ejemplo, estos tipos de clasificación, por ejemplo, las faltas contra la persona, que ya dije que está articulado en el 441, es en el caso paradigmático, es la lesión leve. La diferencia crucial con el delito de lesiones reside en el criterio temporal y material de la afectación. El artículo establece que la lesión será falta si requiere atención facultativa o descanso médico, por un plazo no mayor de 10 días. La doctrina y la jurisprudencia fundamentan en este límite en que una afectación tan mínima no merece el estigma ni el rigor punitivo asociado a un delito. La sanción aquí tiene un fuerte competente preventivo general positivo, educando a la ciudadanía sobre los límites a la integridad física de terceros, incluso en contextos de conflicto leve. También tenemos la falta contra el patrimonio, que es el artículo 444, que está regulado en el Código Penal. Se refiere a conductas como el hurto menor. La tipificación de la falta se basa en el criterio cuantitativo o de escasa importancia económica. El hurto será una falta cuando el valor del bien sustraído no supere la décima parte de la unidad impositiva tributaria, o sea, la UIT, que es un valor de 5.350 soles. Este umbral numérico, que se actualiza anualmente, es un mandato de racionalidad político-criminal. Castigar un hurto de ínfimo valor con la misma severidad que un delito grave sería violar el principio de proporcionalidad, sobrecargando el sistema y desatendiendo el verdadero foco del derecho penal, la protección de los bienes jurídicos más valiosos. También otro tema más importante sería que es las consecuencias jurídicas penales leves y proporcionalidad. La naturaleza de las sanciones: tenemos la exclusión de la prisión, por ejemplo, articulada en el artículo 440 del Código Penal peruano. Las consecuencias jurídicas por la comisión de una falta son la manifestación más clara del principio de proporcionalidad en la aplicación de la ley penal. La exclusión de la pena de prisión para faltas no es una opción del juez, sino un mandato constitucional de estricta necesidad y mínima intervención. Además de ser desproporcionado para un ilícito leve, resulta una crimogenia al introducir al infractor en el circuito penitenciario sin que exista una necesidad social imperiosa y que lo justifique. Por ello, el Código Penal opta por sanciones de naturaleza correctiva, pedagógica y resocializadora, a que no impliquen el aislamiento. Tenemos la fundamentación y detalle de las sanciones impuestas, por ejemplo, las multas, que pueden ser los días, etc. El sistema y fundamento. El Código Penal utiliza el sistema de días. Este sistema se basa en el principio de equivalencia del sacrificio. La mecánica también es: la multa se calcula en 2 pasos. Primero, el juez determina el número de días, o sea, la multa, reflejando la gravedad del hecho. Segundo, fija el importe diario, reflejando la capacidad económica del condenado. El objetivo es que busca que la sanción económica tenga un impacto punitivo similar a una persona de altos ingresos y en uno de bajos ingresos. La multa deja de ser una sanción puramente económica para convertirse en un verdadero reproche penal adaptado a la realidad del infractor. También tenemos la prestación de servicios comunitarios, que es una pena de contenido material y resocializador. El condenado realiza trabajos no remunerados, o sea, que quiere decir que no les pagan, a favor de la comunidad o entidades estatales. El objetivo es que busca un efecto reparador hacia la sociedad y tiene un valor pedagógico y reeducador, promoviendo la reintegración del infractor mediante el esfuerzo personal y el contacto con la realidad social. También tenemos la limitación de días libres, que restringe temporalmente el tiempo personal del condenado, usualmente fines de semana, obligándolo a permanecer en su domicilio o en un lugar designado. Esta función, esta pena se utiliza cuando la multa no es viable o no resulta suficiente, actuando como una sanción correctiva y funcional a la resocialización sin necesidad de una reclusión total. Su imposición busca generar una reflexión sobre la conducta sin el severo estigma del encarcelamiento. Finalmente, estas medidas cumplen una función descongestionante crucial al resolver infracciones menores con celeridad y penas leves. Se evita que los infractores de hechos menores ingresen innecesariamente al sistema penitenciario, evitando así la criminología de puertas adentro, permitiendo que el Poder Judicial concentre sus recursos y atención en los delitos de mayor complejidad y lesibilidad.
Regulación de las faltas en la legislación peruana y sus consecuencias. La regulación de las faltas se encuentra principalmente en el Código Penal, que las tipifica el artículo 441. El sistema procesal peruano reconoce la necesidad de un tratamiento distinto para las faltas. Por ello, el Código Procesal Penal implementa un procedimiento especial y simplificado, caracterizado por la oralidad inmediata y la celeridad. Este diseño procesal no es un capricho, sino un mandato de eficacia y justicia proporcional. Busca una respuesta judicial rápida, ágil y sobre todo menos formalista para agresiones de baja intensidad, evitando así la sobrecarga de los tribunales con un proceso extenso que desviarán los recursos de los delitos graves. La celeridad, sin embargo, no debe sacrificar las garantías esenciales del debido proceso. La consecuencia jurídica, las penas leves como manifestación proporcional. La consecuencia directa de una falta es la sanción con medida de naturaleza correctiva, pedagógica o resocializadora. La exclusión de las faltas de prisión. Esta es la piedra anular del sistema de las faltas. La limitación a pena no privativa de libertad de un mandato de proporcionalidad estricta. La doctrina moderna penal es enfática. La resolución por un ilícito de tan baja lesividad, de desproporcionalidad, ineficacia y potencialmente criminógena, ya que se pone innecesariamente el infractor al ambiente penitenciario. La responsabilidad civil y reincidencia. Toda falta genera responsabilidad civil, obligando al condenado a resarciar el daño a la víctima. Además, el sistema de faltas mantiene la categoría de reincidencia o habitualidad. La reincidencia o habitualidad es la comisión de las faltas, que puede ser considerada como un factor que agrava la pena o, en casos extremos, que puede llevar a la pérdida de beneficios procesales o un tratamiento más riguroso en una futura infracción, razonando la función de prevención especial. La perspectiva crítica, control social y garantías. Existe un constante y profundo debate doctrinal sobre el futuro de las faltas. El movimiento de despenalización postula que muchas de estas infracciones leves deberían migrar al derecho administrativo sancionador. La tendencia europea en casos de España. La Reformación Española de 2015 eliminó la figura de las faltas, trasladando las más graves, ejemplo las lesiones leves, hurto o categorías de delitos leves, manteniendo el control penal como procesos más cortos y derivando las faltas más leves, ejemplo el desórdenes públicos menores a la vía administrativa. El riesgo en el Perú. El principal riesgo de esta despenalización total es la penalización administrativa. Si bien la vía administrativa es más rápida, se rige por garantía atenuadas. El órgano sancionador, ejemplo, una municipalidad, actúa como parte y juez. El principio de reserva de la ley es relativo y las garantías de defensa no son tan rigurosas como las que otorga el Código Procesal Penal. Mantiene la figura de las faltas en el Código Penal, asegurada que incluso para las infracciones más leves, el ciudadano goce de las mismas garantías penales. En conclusión, el sistema de las faltas representa el equilibrio necesario entre las necesidades de proteger la convivencia y el respeto por los derechos individuales. Su estudio es fundamental para apreciar cómo el derecho penal moderno busca ser un instrumento de control racional, donde la intervención más severa se reserva solo para las lesiones más graves, en respecto estricto a los principios de proporcionalidad y última ratio.